Bueno, hoy empezamos con Encuentro con el Movimiento Obrero. Invitamos a nuestro gran representante Sí, fiscal señora. de la CUT, Fabio Arias Giraldo. Él nos va a hablar acerca de las elecciones de la CUT de FECODE y el estado de negociación del salario mínimo. Acordémonos también que él es un gran representante, él es una persona que está en Al movimiento, es frente, ¿no? dinámico, sí, claro, Como siempre. representante de los derechos de los Así trabajadores, es, ¿cierto? así es. Bueno, entonces vamos a hablar con Fabio. Fabio, buenos días. Buenos días para todas las personas y especialmente para todos los maestros y maestras que están conectadas en este momento en encuentros pedagógicos. Un poco agripado, pero bueno, aquí Así presente. estamos. Muy amable por la presentación. Sí, Bueno, es un cambio de evidentemente, clima. sí señora, está muy duro esto. Sí, Bueno, sí, señor. el pasado 6 de diciembre, es decir, el martes pasado, se reunió la Junta Nacional de la CUT. La Junta Nacional de la CUT es quien tiene la representación de todas las subdirectivas del país y de los sindicatos nacionales y de las federaciones del país. Eh, Apalancados en la decisión de FECODE, de la Asamblea General de FECODE, de convocar elecciones para el 26 de mayo del próximo año, la Junta Nacional tuvo en cuenta también entonces aprobar la convocatoria de las elecciones del Comité Ejecutivo de la CUT Nacional y de las subdirectivas de la CUT en todo el país, así como de los delegados al octavo Congreso de la CUT, que se realizará 6 meses después de la elección de su comité ejecutivo, es decir, sería a finales del año entrante. Las elecciones para que sean convocados y estableció unas fechas. Las fechas más importantes es que el día 21, el día 1 de marzo deben estar determinados el censo sindical. Ustedes entenderán que siempre que hay unas elecciones hay que hacer censo sindical y especialmente pues el paz y salvo de todas las organizaciones sindicales afiliadas a la CUT para que puedan participar en estas elecciones. Este es un evento profundamente democrático con el cual se legitiman las direcciones de la Central Unitaria de Trabajadores y de múltiples sindicatos, en concreto también el de FECODE, pero además de otros sindicatos que ese día participan también para elegir sus comités ejecutivos o sus juntas nacionales o departamentales. De tal manera que entramos en modo electoral, digamos, a partir de este momento y se dispondrán de todos los mecanismos y las herramientas suficientes para que este evento democrático, en el cual participan los 600,000 trabajadores afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores, con más de 750 sindicatos, para que verdaderamente podamos realizar estas elecciones y de tal manera podamos elegir el nuevo Comité Ejecutivo de la CUT Nacional, sus subdirectivas y, repito, las correspondientes a otras organizaciones sindicales. Creo que, bueno, esta será la situación que se presenta a partir de este momento y es muy importante que todos empiecen a conocer de esta situación y en el transcurso, pues ya del otro año empezaremos a definir eh, las candidaturas, el día de las elecciones, cuándo se presentan las listas, etcétera, etcétera. Pero ya digamos que el aspecto principal es la convocatoria para este 26 de mayo del año 2023. El otro tema importante en estos días es el tema del salario mínimo. En el día de ayer que fue la quinta reunión de la Comisión Nacional de Concertación integrada por gobierno, empresario y trabajadores. Los empresarios y los trabajadores presentaban sus propuestas de cuáles eran las peticiones que se hacían en el marco del salario mínimo. Bueno, debo decir exactamente que los trabajadores presentamos nuestras propuestas. La propuesta fundamental es 20% de aumento en el salario mínimo, dada la situación de altísima inflación. La inflación para los más vulnerables, que son los que ganan mínimo, está en el 14,34%, una inflación supremamente alta
y los alimentos alcanzan el 27% de inflación en lo corrido del año, o sea, de noviembre a noviembre, lo cual determina exactamente de que hay que buscar un aumento significativo allí. Entonces, por eso estamos pidiendo el 20% para poder restablecer el poder adquisitivo del salario. El salario mínimo, a pesar de este aumento del 20%, no seguirá siendo lo que necesitan los colombianos y las familias de los colombianos que ganan un salario mínimo. Pero digamos que es un aumento importante para seguir cerrando la brecha de desigualdad que hay en nuestro país y que el gobierno del cambio pues ha dicho exactamente que hay que cerrarla. Bueno, nosotros pensamos que con este aumento se puede ir cerrando. Desafortunadamente, los empresarios no presentaron ninguna propuesta, ¿sí? Desafortunadamente, ahí sí como se dice, prefirieron aplazar y aplazar la decisión, diciéndole al país que ellos lo que quieren es concertar, pero todos los que sabemos de negociación sabemos exactamente que una negociación se realiza es sobre la base de presentar propuestas en la mesa de trabajo. Bueno, los empresarios se negaron. Es evidentemente que les dio vergüenza presentar esas michicatas propuestas que siempre han presentado. Ellos están hablando, pues si uno repara de algunos centros de pensamiento que ellos tienen como Fe Desarrollo, están hablando entre el 13,5 y el 14% de aumento salarial, como se darán cuenta, propuestas supremamente alejadas de lo que es la realidad del país, de lo que son las necesidades de los trabajadores. Siguen pensando exactamente como pensaban cuando tenían sus gobiernos neoliberales, que siempre les acolitaban y siempre aplaudían sus propuestas y terminaban exactamente decretando los aumentos salariales del salario mínimo muy cercano a los trabajadores, muy cercano a los empleadores y muy lejanos de los trabajadores. Hoy tenemos un gobierno distinto, el gobierno del cambio. Por eso nosotros aspiramos exactamente a que el presidente Gustavo Petro pues llegue a la conclusión de que evidentemente hay que hacer una formulación importante en esta tarea, pero eso tendremos plazo de aquí hasta el 15 de diciembre. Es decir, la próxima semana se van a desarrollar nuevas reuniones tendientes exactamente a ver si de pronto podemos sacar esta negociación de manera tripartita. Tenemos un antecedente muy positivo que es el que nosotros vamos a enfatizar mucho en la mesa. López Obrador, el presidente mexicano, la semana pasada hizo un acuerdo tripartito, gobierno, empresarios y trabajadores, para decretar un aumento del salario mínimo del 20%. Es decir, este 20% ya fue aprobado y decretado en México, a pesar de que en México la inflación no es tan alta, está al borde del 9%. Entonces nos parece a nosotros que en este punto los empresarios de Colombia siguen siendo muy, pero muy michicatos y aspiramos exactamente que la presión nuestra y combinado exactamente con lo que ha dicho la ministra de Trabajo y el presidente Gustavo Petro, podamos tener una mejor acción sobre el salario de los trabajadores. Sí, Buenos Fabio. días para todas y todos y especialmente para los maestros y las maestras. Bueno, Fabio, Martí, sí. Martica, tendríamos algún tiempo para hacer una pregunta a nuestro compañero Fabio? Buenos días a todos y todas, saludos vitales, fraternales y a la mesa y a esa dirección hoy con las chicas superpoderosas de renovación. Claro Bueno, que parte sí. de ellas porque el equipo es grande, de mujeres en renovación. Así es. Buenos días, Miguel. Buenos días, Miguel. Claro que sí, Miguel. No, sí, no, preguntarle a Fabio, acaba de haber un golpe de Estado en Perú y pues su opinión desde el movimiento obrero frente a los hechos que se están desarrollando en este momento en Perú. Hombre, la apreciación que tenemos evidentemente es que muestra que la extrema derecha sigue conspirando contra los gobiernos democráticos y progresistas en América Latina. Recuerden lo que hicieron con Evo Morales, lo que hicieron con Dilma Rousseff. De alguna manera, el encarcelamiento de Cristina Kirchner es una muestra exactamente de que van a atentar siempre contra estas expresiones democráticas y progresistas. Y evidentemente aquí el señor Miguel Uribe Turbay, ¿sí? El nuevo Uribito,
pues inmediatamente replicó unas declaraciones diciendo que aquí en Colombia debería más o menos suceder algo lo mismo para poder defender, según él, la democracia y la libertad. De tal manera que estamos avisados los colombianos sobre estos golpes de Estado institucionales, pero al fin y al cabo una forma de negar que la democracia del elector sea burlada por decisiones de uno de los sectores del país. En esta oportunidad, pues obviamente las mayorías en el Congreso que ellos tienen. Bueno, lo único, el poder que tiene Gustavo Petro, el gobierno del cambio, es la movilización popular. Entonces quedamos avisados de que nosotros estaremos al tanto de eso. Por eso no habíamos dudado en salir el 15 de noviembre pasado cuando se completaron los 100 días, porque ya desde que empezó el gobierno de Gustavo Petro han venido señalando estas amenazas de atentar exactamente contra la gobernabilidad de Gustavo Petro. Entonces, avisados, y esperamos exactamente que los colombianos entendamos de que no podemos permitir que sucedan circunstancias tan denigrantes contra la democracia, contra el Estado Social de Derecho, como estas que desafortunadamente acaban de pasar en el Perú con el presidente Pedro Castillo. Muy oportuno entonces la decisión de la 21 Asamblea General Federal de FECODE, precisamente por abrumadora mayoría, al plantear que si bien es independiente frente a los gobiernos, no es neutral frente a la acechanza de la derecha, y por eso, de manera abrumadora, la Asamblea General de FECODE el pasado semana aprobó respaldar e intensificar la movilización en favor de las reformas que le sirven a la población, impulsadas por el gobierno alternativo, me parece, popular y democrático. Más clara y oportuna no podría ser esta declaración de la Asamblea General Federal. Miguel, no se te escucha. ¿Aló? Ya, ahora sí. No, que decía que a propósito de lo que dice Fabio, muy oportuna, muy clara, hoy más evidente, la decisión abrumadora que tomó la plenaria de la Asamblea General Federal de FECODE el pasado viernes, en la cual, pues hace 8 días, en la cual, por supuesto, señaló que si bien somos independientes frente a los gobiernos, no somos neutrales frente a la acechanza de la derecha, del establecimiento neoliberal, de los señores de la guerra, y por eso aprobó intensificar la movilización social en favor de las reformas que impulsa el gobierno alternativo democrático y popular de Gustavo Petro. Sí, Miguel, sí. Bueno, Miguel, Fabio, muchas gracias por la intervención. Entonces estaremos ahorita más tardecito con nuestro querido representante Miguel Ángel Pardo. Bueno, y bueno, Buenos seguimos. días para todas y todos. Gracias, Fabio. bueno, Fabio, Muchas gracias. feliz año y feliz Navidad. Gracias, Fabio. Oh, ya. Ahí le mandé los buñuelos de parte de la CUT. Uy, qué Solo rico. pero solo Una virtual, amiga. no, Fabio, solo virtual. Que no se quede ahí, que no sea virtual. Bueno, Miguel, Para que Fabio, sean muchísimas gracias. dietéticos.